Hola, bienvenidos a Conce de Cálculo. El día de hoy vamos a hablar sobre el método del paralelogramo para la suma de vectores. Para eso vamos entonces a construir un paralelogramo, pero vamos entonces a partir de los puntos que construyen el paralelogramo. Vamos a considerar que tenemos un punto A y que a partir de acá nos movemos, se pueden ser 6 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, donde entonces acá en este punto tendríamos el punto B. Bien, y luego podríamos poner por acá un punto C cualquiera y hacer el mismo desplazamiento para crear entonces un vector que sea paralelo al que ya creamos, y entonces aquí justamente en este punto tendríamos el punto D. Bien, ahora vamos a unir entonces estos puntos, vamos a unir el punto A con el punto B y vamos a crear entonces el vector que va desde el punto A hasta el punto B. Y de igual manera vamos a unir el punto C con el punto D, que como vimos que se construyeron a partir de las mismas distancias, tanto verticales como horizontales, entonces el vector AB y el vector CD son vectores equivalentes, ya que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Bien, vamos entonces ahora a completar el paralelogramo uniendo entonces el punto A y el punto C con un vector al cual llamaremos el vector AC, y vamos entonces a unir el punto B con el punto D con otro vector que sería el vector BD. Bien, perfecto. Bien, ya tenemos entonces aquí construido nuestro paralelogramo. Vamos entonces a mirar de qué forma vamos entonces a analizar o a estudiar el comportamiento de esta figura geométrica. Pero lo vamos a hacer a partir de los vectores. Y es que resulta que inicialmente los vectores que nosotros construimos, que fueron los dos vectores azules, que son los que podemos encontrarnos acá y acá, que sería AB y CD, entonces nosotros tenemos que el vector AB, déjenme yo cambio aquí el color, AB es igual al vector CD. Bien, en términos de direcciones, en términos de puntos, escribir esos dos vectores en términos de los puntos es escribir la cola de la cabeza del vector menos la cola, o sea, el punto donde está la cabeza, que para el caso AB sería el punto B, menos el punto donde está la cola, que sería el punto A. Bien, luego podemos escribir el vector CD simplemente como la resta de la cabeza, que sería el punto D, menos la cola, que sería el punto C. Bien, vamos a tener una diferenciación acá importante, y es el hecho de que acá estoy hablando de vectores, mientras que acá estoy hablando de puntos. Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a construir un sistema coordenado asignándole a A, o al punto donde está A, el origen. Vamos entonces a hacer lo siguiente, y es que vamos a quitar, déjenme yo corro nomenclatura de acá, déjenme yo muevo esta nomenclatura para acá. Bien, y vamos entonces a construir un sistema coordenado. Entonces este sistema coordenado lo vamos a hacer de tal manera que justo el punto A sea la intersección del eje vertical y el eje horizontal, para que el punto A represente el origen de coordenadas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el eje X, y acá tenemos el eje Y. Bien, de esta manera entonces nosotros podemos escribir el vector A, el punto A, perdón, como el punto O, que es el origen. Y de esta manera, cuando nosotros escribimos el vector AC, entonces estamos diciendo, no, que realmente este vector que tenemos acá, que es el vector AC, sería el vector OC. Pero, claro, obviamente el vector OC, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el vector OC, estamos diciendo cabeza, que sería el punto C, que sería el final, menos la cola, que sería el punto O. Pero el punto O es el origen, o sea que el punto O es el punto 0,0. Cuando yo hago esta resta, pues resulta que esto sería exactamente AC. Pero claro, C en este caso, y aquí hay que tener una diferenciación, en este caso C estaba hablando o nos estaba haciendo referencia del punto C, mientras que acá en este caso C está haciendo referencia al vector C, que si queremos podemos simplemente
reescribirlo de esta forma. Pero claro, obviamente es exactamente lo mismo. Si yo estoy hablando de OC y estoy hablando del punto C, estoy hablando exactamente de lo mismo, porque cuando yo escribo un vector desde el origen hasta un punto dado, entonces la forma en la que se escribe el vector es equivalente a la forma en la que se escribe el punto. Por ejemplo, el vector que va desde el origen hasta el punto 3,3 es el vector 3,3. Bien, eso digamos que no hay ningún problema allí, por lo cual nosotros podríamos quedarnos con esta nomenclatura. Bien, donde entonces ahora C ya no representa el punto C como tal, sino que representa ahora al vector que va desde el origen hasta el punto C. Bien, nuevamente hacemos exactamente lo mismo y podemos entonces darnos cuenta, bueno, aquí podemos dejar BD porque ese sí iría desde el punto B hasta el punto D, pero acá en este caso nosotros tenemos el que va de A a B y podemos reescribirlo simplemente como el que va de O a B. Que obviamente, vuelvo otra vez, reitero, ese vector OB es simplemente el punto de la cabeza, que es B, menos la cola, que es 0, que coincide exactamente con el punto B. Bien, y si yo quiero trazar, por ejemplo, un vector que vaya desde el origen hasta el punto D, también lo puedo hacer. Puedo construir este vector de acá, que este vector sería el vector OD, y nuevamente pasaría exactamente lo mismo, y es que yo puedo decir que el vector que va de O a D no es otra cosa que el punto D menos el origen, y eso me da como resultado el vector D. O sea, es el mismo D, la misma notación, pero ya no representa un vector, ya no representa un punto, sino un vector. Bien, vamos entonces a considerar ello. Y si consideramos esto que nosotros tenemos acá, podemos, a partir de esta resta que ya teníamos acá arriba, esta resta de acá, donde B menos A es igual a D menos C, podemos considerar el hecho de que A es el punto de origen, y por tanto tendríamos que B menos el origen es igual a D menos C. Pero el origen, finalmente B menos el origen, como el origen es 0,0, no afectaría nada y me quedaría B es igual a D menos C. Pero ojo, aquí el hecho de que A haya sido el origen ya hace que B, C y D no sean puntos, sino que medidos respecto al origen, entonces B, D y C son los vectores B, D y C medidos desde el origen. Y de esta forma yo puedo entonces sumar C a ambos lados y tendría aquí B más C es igual a D menos C más C, y esto nos daría B más C, y acá tendríamos que menos C más C, esto es igual a ¿quién? Justamente al punto o al vector nulo, que sería el vector 0, 0, 0,0 o el punto 0,0, pero como estamos hablando de vectores, ya no es de puntos sino de vectores, entonces es el vector nulo, el vector 0,0, que nos llevaría entonces a la siguiente expresión final, y es que B más C es igual a D. Esta solución o este resultado que obtuvimos acá, lo voy a escribir como D es igual a B más C, es un resultado bastante importante. ¿Por qué importante? Porque esto nos muestra que si yo mido desde el origen, mido desde un punto común que llamaremos origen, que en este caso pues nosotros lo llamamos 0 o O, que era el punto que inicialmente llamábamos o conocíamos como A, esto nos lleva a la siguiente conclusión, y es que si yo tengo un vector, que es el vector B, medido desde el origen, y un vector C medido desde el origen, o sea, eso quiere decir que su cola, la cola de los dos vectores coinciden, ¿sí? Entonces, la suma o el vector suma de esos dos vectores no es otra cosa que el vector D, que representa, si vamos a la gráfica, la diagonal principal o la diagonal mayor de este paralelogramo. Bien, o sea que este paralelogramo que nosotros tenemos allá nos representa una suma de vectores. Pero eso no es otra cosa, eso no es solamente eso. Resulta que si yo trazo, por ejemplo, el punto que va desde C, o mejor dicho, el vector que va desde el punto C hasta el punto B,
nosotros podemos entonces construir, ¿qué? Construir el vector CB. Pero claro, ¿quién es CB? ¿Quién es el vector CB? Resulta que el vector CB no es otra cosa que la cabeza, que es B, menos C. ¿Bien? La cabeza, que es del punto B, menos el punto C. Pero si nosotros nos damos cuenta, resulta que si construimos esta misma definición, pero no desde la idea de puntos, sino desde la idea de vectores, viendo a C y a B como el vector que va del origen a B y del origen a C, entonces nos damos cuenta que la diagonal menor, la diagonal más pequeña, es la diferencia, es la resta, porque aquí tenemos la resta, entre vectores. O sea, que el paralelogramo nos permite encontrar la suma de vectores como la diagonal mayor del paralelogramo formado por dos vectores dados y la resta entre ellos como la diagonal menor. Claro está que depende la dirección de la resta, porque si yo tomo en lugar del vector que va de C a B, tomo el vector que va de B a C, entonces me quedaría que esto es C menos B, pero la dirección del vector cambiaría. Que de hecho, si nosotros nos damos cuenta, el hecho de que CB sea igual a B menos C, yo lo puedo escribir también como menos, factorizando el menos, C menos B. De manera que cuando yo haga la distributiva con este menos, me va a quedar menos C, menos por menos me daría más, entonces quedaría menos C más B, que es exactamente B menos C, ¿cierto? Y justamente ese C menos B es el vector que va de B a C, o sea que yo tengo el vector CB es igual al negativo del vector BC. ¿Por qué? Porque simplemente son el mismo vector, pero la dirección en la que apuntan es diferente. Y eso nos da una conclusión importante, y es que cuando yo multiplico un vector por menos 1, en realidad lo que estoy haciendo no es otra cosa que cambiando la dirección del vector. Si el vector inicialmente apuntaba hacia arriba a la derecha, entonces ahora va a apuntar hacia abajo a la izquierda, porque va a cambiar completamente su dirección. Bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo y nos dice que consideremos los puntos A, que es 2,1, y B, 1,3. Ojo, aquí nos están hablando de puntos porque no nos están dando unas igualdades, nos dicen simplemente A 2,1, B 1,3. Si aquí hubiese un igual, A igual 2,1, B igual 1,3, entonces nos estarían hablando de vectores. Sin embargo, acá nos están indicando que son puntos. Bien, usando el método del paralelogramo, determine el vector C, que es igual a A más B. Ojo, aquí nos están hablando de vectores. Bien, nos están hablando de vectores. Entonces podríamos darlo de esta manera y decir que C es igual a A más B, pero porque aquí ya nos están diciendo vectores, podríamos simplemente interpretar también otra notación, y es decir que ponemos una flechita en la parte de arriba para indicar que tanto C, A y B son los vectores que van del origen al punto A, del origen al punto B y del origen al punto C. D sería el vector que va del origen al punto D, A el origen del punto A, B sería el del origen al punto B. Bien, y entonces lo que nos están diciendo es determinemos los vectores. ¿Qué vectores? El vector C que sería la suma de A más B, y el vector D, que sería la suma de A menos B, y nos piden que finalmente verifiquemos los resultados de forma analítica. Bien, vamos entonces a utilizar el método del paralelogramo para realizar entonces esta suma de vectores. Y es que vamos entonces a trazar un sistema coordenado que nos permita entonces guiarnos de manera mucho más precisa y que tenga un origen común, que sería pues entonces en este caso el punto 0,0. Entonces aquí tenemos el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que sería el eje Y. Y por cuestiones de visualización vamos a considerar que cada dos cuadritos es una unidad. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y el 5 estaría por acá, pues, si lo necesitamos, pero pues para no saturar mucho la notación vamos a dejarlo hasta 4, pero si lo necesitamos allí estaría el 5. Bien,
Vamos entonces a trazar el punto 2,1. Entonces el punto 2,1 sería me desplazo 2 unidades en el eje X y 1 unidad en el eje Y, lo que implica que este punto de acá sería el punto A. Y por tanto, el vector A sería el vector que va desde el origen, o la línea, el segmento dirigido que va desde el origen hasta ese punto A, y llamaremos a este A, pero como vector, entonces le pondremos una flechita encima. Bien, ahora vamos entonces con el punto B. Para el punto B nos dicen que es una unidad en X, una unidad horizontal, y nos desplazamos 3 unidades verticales, con lo cual el punto B estaría acá. Entonces este sería el punto B, y utilicemos otro color. El vector B sería el vector que va desde el origen hasta ese punto. Entonces aquí tenemos el vector B. Bien, perfecto. O sea que ya tenemos el punto A, que es 2,1, el vector A, que es el que va del origen al punto A, tenemos el punto B, que es 1,3, y el vector B, que es el vector que va del origen al punto 1,3. Ahora nos piden que utilicemos el método del paralelogramo para encontrar el vector C. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir un paralelogramo. Para poder construir un paralelogramo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, crear una línea recta acá que sea paralela al vector A. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si el vector A se desplazó 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba, entonces aquí tenemos que crear de alguna manera una línea que siga esa misma trayectoria. Entonces vamos a marcar las mismas 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba, y allí podremos marcar un pequeño punto y trazar una recta que pase por esos 2 puntos, por el punto B y el que acabamos de trazar. Ahora vamos entonces a construir el otro lado del paralelogramo. ¿Y cuál es el otro lado del paralelogramo? Pues si nos damos cuenta, el otro lado tiene que ser paralelo al vector B. Ya tenemos 2 lados paralelos, que es este con el vector A, y necesitamos que el lado que vaya acá sea paralelo al vector B. Entonces necesitamos trazar un punto que su desplazamiento, mejor dicho, una forma en la que su desplazamiento a partir del vector A sea exactamente el mismo que hay desde el origen hasta el punto B. Y si nos damos cuenta, se desplaza 1 unidad a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces hacemos lo mismo, nos desplazamos 1 unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, y justamente coincide con ese mismo punto. Entonces trazamos una recta, vamos a hacerlo acá, una recta que vaya a trazar a ese punto, y justamente si nos damos cuenta, ese punto que trazamos inicialmente es la intersección entre esas 2 rectas que forman el paralelogramo. Por lo tanto, a ese punto de intersección que tenemos acá lo podemos llamar el punto C. ¿Por qué? Porque básicamente el vector que va a unir el origen con ese punto es el lado o la diagonal más larga de ese paralelogramo. Si nosotros unimos este punto, este origen de acá con este punto C, entonces vamos a obtener al vector ¿qué? Al vector C vector. Y claramente, como es la diagonal más larga de ese paralelogramo que se construyó, ese es la suma. Entonces, si nos damos cuenta, el vector C va a representar la suma del vector A más el vector B. Y este vector C, si lo escribimos como vector, podemos ponerle aquí la flechita, o si no se la queremos poner también es válido. Simplemente con que pongamos el igual ya sabemos que estamos hablando de un vector. Entonces nos vamos a mirar cuánto tengo que desplazarme, y aquí me doy cuenta de que para poder llegar al punto C tengo que desplazarme 3 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y. Por lo tanto, esto sería un desplazamiento de 3 unidades en X, un desplazamiento de 4 unidades en Y. Y el vector que va del origen al punto C es el vector 3,4, que coincide con el punto donde está ubicado el punto C, que sería el punto 3,4, porque recuerden que estamos midiendo todo desde el origen. Vamos entonces a verificar esto desde la forma analítica. Vamos a decir que C como vector es el vector A, que coincide con el punto A, que sería 2,1, más el vector B, que coincide con el punto
B, que es 1,3. Y haciendo entonces esta suma de forma analítica, ya hemos visto en anteriores videos de que la suma de vectores se hace componente a componente. Entonces acá tenemos primera componente, que es 2 más 1, coma, segunda componente, que es 1 más 3. Y entonces tendríamos que el vector C, haciendo esto de forma analítica, sería 2 más 1, que es 3, coma, 1 más 3, que es 4. Y evidentemente coincide la forma gráfica en la que lo hicimos, el resultado gráfico, que es este, coincide con el resultado analítico. Bien, ahora vamos entonces a considerar la resta. Entonces nos dicen, bueno, calculemos el vector D. Pero si nos damos cuenta, el vector D, vamos a escribirlo acá, con color rojo. Sí, utilicemos azul, bien, porque el rojo están los puntos. Entonces utilicemos el azul. Entonces resulta que el vector D es el vector A menos el vector B. Bien, pero recuerden que como en este caso nosotros estamos hablando de vectores que van medidos desde un origen de coordenadas común, entonces ese vector A y ese vector B coinciden con el punto, por lo que yo podría decir que el vector D es el punto A menos el punto B, D como vector. Pero claro está que cuando nosotros hablamos de un vector que es la resta de dos puntos, estamos hablando de un vector geométrico que es un segmento dirigido que va de la cabeza, desde una cola hasta una cabeza, y se escribe como cabeza menos cola. Por lo tanto, esto coincide con el vector que va desde la cola, que sería B, hasta la cabeza, que sería A. Bien, o sea que D menos A es el vector que va del punto B al punto A. Y de esta manera entonces nosotros podemos trazar el vector que va desde el punto B hasta el punto A, que lo tenemos acá. Bien, este sería entonces nuestro vector. Ahora, ¿cómo hago yo para poder encontrar ese vector de forma analítica? Entonces lo que hacemos es, trazamos un pequeño origen de coordenadas acá, que coincida justamente con el punto de inicio, o sea, hacemos que la cola del vector coincida con un origen de coordenadas, teniendo en cuenta que cada dos cuadritos es una unidad de desplazamiento, y acá vamos entonces a mirar cuánto debo desplazarme en el eje X y cuánto debo desplazarme en el eje Y, porque este sería pues nuevamente sería como tener un eje X, esto acá tendría como un eje X y este sería acá como un eje Y particular, ¿cierto? Pues nuevos, puestos ahí en el origen de ese vector. Entonces nosotros verificamos y decimos, listo, para yo poder llegar desde el punto B hasta el punto A, que es ese vector que tenemos allí, que coincide exactamente con el vector D que estamos buscando, entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo moverme una unidad en X, ¿sí? Entonces eso ya nos lleva a que D es una unidad en X positiva porque me tengo que mover hacia la derecha, o sea que sería 1 en X, coma, y debo ahora, para poder llegar desde acá hasta acá, debo moverme 2 unidades en Y, pero hacia abajo, lo que implica entonces que sería menos 2 unidades, ¿cierto? O sea, 2 unidades hacia abajo representan 2 unidades en Y negativos. O sea que la resta, que sería A menos B, sería el vector 1, menos 2. ¿Bien? Y eso es lo que nos dice a nosotros de manera analítica. ¿Bien? O sea que, si nosotros, perdón, de forma geométrica. Si nosotros lo hacemos de forma analítica, entonces tenemos que el vector D es el vector A, que coincide con el punto A justamente, que sería 2,1, menos el vector B, que coincide justamente con el punto B, que es 1,3, y esto nos daría que la resta se hace también componente a componente, o sea que esto sería 2 menos 1, 1 menos 3. Y el resultado de esto sería 2 menos 1 es 1, 1 menos 3 es menos 2. Y justamente esto que tenemos acá, que es 1, menos 2, coincide con este que tenemos acá de 1, menos 2. Por lo tanto, la forma gráfica y la forma analítica nos dieron exactamente el mismo resultado. Si por el contrario lo que yo quiero encontrar es el vector, no sé, llamémoslo E, que es el vector que va no desde B hasta A, sino desde A hasta B, o sea que en realidad sería el punto B menos
el punto A o el vector B menos el vector A, entonces tendríamos algo muy particular, y es que sería exactamente el mismo vector. Si nos damos cuenta, vamos a trazar acá la recta, va de A hasta B, es exactamente el mismo vector, pero la dirección cambia. Y si nos fijamos, poniendo un sistema de coordenadas acá, trazando un eje Y acá, trazando un eje X acá, entonces nos vamos a dar cuenta que para yo llegar desde el punto A hasta el punto B debo desplazarme una unidad en X pero negativo y 2 unidades en Y positivo. O sea que finalmente esto sería menos 1, que sería menos 1 unidad en X y 2 unidades en Y, que evidentemente el vector E, que es el que une al punto A con el punto B, es menos el vector D, o sea, es el negativo del vector D, porque tiene la misma magnitud, tiene una dirección, bueno, tiene la misma magnitud, pero la dirección es opuesta a la del vector D, o sea, es, digamos que la apuntan, pero en direcciones contrarias. Mientras el uno, digamos, apunta a la derecha hacia abajo, el otro apunta hacia la izquierda hacia arriba. Bien, esto pues fue un ejemplo de cómo utilizar entonces el método del paralelogramo para realizar la suma y la resta de vectores. En próximos videos veremos algunos otros ejemplos de cómo podemos entonces aplicar esta suma para sumar varios vectores. Así que eso es todo por hoy. Hasta luego.